Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos, que en esta ocasión, perdón, se nota que es prontito, tengo todavía la lengua de trapo. En esta ocasión vamos a hacer con viejos conocidos, pues bueno, lo de viejos conocidos queda fatal. Buenos amigos de hace mucho tiempo, como son José Manuel Villaseñor por parte de SESAN, que además patrocina esta sesión, y Jorge Cajigas de Picteles, lo he dicho bien, Jorge, a ellos los conocemos hace mucho, pero también es un placer contar con Ana María Holgado. Ella es directora de personas de Triangle, ¿se dice Triangle, Triangle? Eso es, Triangle. Triangle. Ujú. Y con Buenos María del días. Mar, buenos días Ana, y con María del Mar Hernández, responsable de recursos humanos de, me lo habéis puesto difícil hoy, RIC Tuan Ibérica. RIC Tuan Ibérica. Muy bien, Maite. Está bien así, ¿no? Estupendo. Bueno, vamos a hablar de procesos de digitalización desde la A a la Z, como digo yo, para entenderlos bien, porque hay una parte de contexto de la digitalización que yo creo que todavía no se domina. Y sobre todo, no, os iba a decir que sobre todo en empresas de mediano tamaño, pero es que yo creo que también en las grandes falta en muchas ocasiones esa parte de contexto de entender el por qué, el para qué y el cómo de la transformación digital y de la digitalización. Sobre eso vamos a hablar hoy y como sabéis, pues mis presentaciones son siempre cortitas porque lo interesante y lo importante es en esta horita aprovechar al máximo el conocimiento de nuestros invitados. Solo un par de anotaciones. Os enviaremos a todos la sesión grabada de hoy, la colgaremos en nuestro canal de YouTube, y cualquier pregunta que queráis hacer a lo largo de las intervenciones de los ponentes, pues me las podéis trasladar bien a través del chat o de la propia opción de preguntas y respuestas, que yo estaré atenta. Y sin más, le cedo la palabra a José Manuel Villaseñor para que nos haga 5 minutos, José Manuel, de intervención de contexto, y a partir de ahí voy yo con mis preguntas. Fenomenal. Bueno, lo primero agradecerte, Maite, la organización que estáis realizando para este webinar. Agradecer también a Ana Holgado que esté con nosotros de la compañía Triangle y a María del Mar Hernández, que es de Ric Swan. Y bueno, ambos pues llevan colaborando también con nosotros muchísimos años, ¿no? También, por supuesto, a Jorge Cajigas de Picteles, que es un socio y tiene una consultora muy dirigida al desarrollo de las organizaciones y ayudarlos en procesos de evaluación de desempeño, de competencias, y con SESAN colaboramos muchas veces porque los clientes, una vez que se hacen la definición de estos procesos, pues evidentemente necesitan pasar a digitalizarlos, y en este sentido tenemos también una relación estrecha y nos conocemos desde hace muchos años, como bien decías, Maite. Bueno, por entrar en contexto, a mí me gustaría comentar varias cosas sobre la digitalización, ¿no? La digitalización, desde mi punto de vista, ¿no? Es algo que tiene que ver, sin lugar a dudas, con la tecnología, pero no podemos dejar de mirar a las personas. O sea, las personas son las que realmente van a decidir estratégicamente poner procesos en marcha de digitalización, y son quienes tienen que estar involucradas al máximo nivel dentro de la organización para que un proceso de digitalización, sea en el ámbito de recursos humanos o sea en cualquier área, pero centrémonos en el ámbito de la gestión de las personas, es necesario contar con ellos. Evidentemente, habrá un equipo que será quien lidere la selección de una solución tecnológica, pero lo importante no es la solución tecnológica, sino lo importante es el despliegue de esta solución dentro de nuestra organización, lo cual va a implicar, sin lugar a dudas, es bastante probable que implique nuevos modelos organizativos, porque nos vamos a organizar de otra manera o de otra forma para gestionar las personas dentro de la compañía, debido a que digitalizamos el ámbito de la gestión de las personas. Sin duda van a cambiar procesos y procedimientos internamente, con lo cual el impacto que tiene en toda la organización y el impacto que tiene en todas las personas me parece que es algo que tenemos que considerar mucho antes de abordar un proyecto de digitalización en el ámbito de la gestión de las personas. Yo creo que uno de los temas que favorece la digitalización y que va a permitir, una vez que la implementamos, trabajar con ella de una forma muy dinámica y de una forma simple y sencilla, y esto es también un mensaje que os traslado, ¿no? Organizativamente,
Cuanto más simples y sencillos, cuanto más simplifiquemos nuestros procedimientos y procesos, probablemente van a ser que sean muchísimo más eficientes a la hora de digitalizar los procesos de gestión de personas. Otro tema que a mí me parece muy importante y que está muy relacionado con la digitalización es la gestión del dato y la gestión del dato único. Estamos acostumbrados en el ámbito de los recursos humanos a encontrarnos empresas donde se están manejando muchos Excel y muchas informaciones probablemente disgregadas. Entonces, el hecho de digitalizar pues, nos va a permitir unificar todas estas informaciones, hacer que seamos una compañía muchísimo más transparente, porque permitirá que el dato que estamos gestionando a través de la digitalización de las personas, que este dato sea igual para todo el mundo, que lo tengan en el mismo momento y que todo el mundo pueda acceder a él, y que pasemos a una gestión mucho más relacionada con datos a la hora de la toma de decisiones, ¿no? El hecho de digitalizar el ámbito de la gestión de las personas, o insisto también en cualquier otro área, nos va a permitir bueno, pues tener centralizadas todas las informaciones, tenerlas automatizadas, nos va a permitir ser mucho más eficientes en el ámbito de esta gestión que vamos a hacer dentro de nuestro área y de nuestro departamento, y por supuesto va a implicar a todas las personas de la organización. O sea, digitalizar el área de recursos humanos no es algo para hacer procesos internos específicos exclusivamente de recursos humanos. Es de mucho más impacto organizativo porque va a implicar a todas las personas y va a implicar a todos nuestros empleados. Y tenemos que intentar que todas las informaciones sean, dijéramos, end-to-end, desde el inicio, desde que seleccionamos a la persona hasta por los diferentes procesos que va a ir pasando en nuestra organización, cambios organizativos, adecuaciones retributivas, adecuaciones de puestos, de perfiles profesionales, hasta el momento de la salida, que también es importante tener un feedback, ¿no?, de por qué las personas están saliendo, o hacer procesos de encuestas de clima, en fin, que hay muchísimos procesos dentro del ámbito de la gestión de las personas que vamos a poder digitalizar y que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, pero que sí consideremos que va a tener un impacto en toda la organización. No sé si me he comido los 5 minutos o no, pero yo creo que más o menos el tema puede estar contextualizado y yo entraría en una dinámica de, bueno, pues de la experiencia que han tenido ellos, de las experiencias también con Jorge Cajigas y dar intervención a todos los demás, que es lo que enriquece estos webinars. Sí, sí, la verdad es que lo que yo creo que es más interesante, incluso ya, porque el contexto ya lo has puesto tú, es interesante saber primero, desde el ámbito más, como a mí me gusta decir, visión de pájaro de una compañía, y esto va sobre todo por Jorge, por dónde empezar. ¿Qué se debe plantear una compañía en estos momentos que quiere digitalizar sus procesos de gestión de recursos humanos? Y por otro lado, ya desde dentro de las propias compañías, Ana María y María del Mar, ¿por dónde empezasteis vosotras? Entonces, yo, si queréis, por seguir de momento voy a seguir un orden, que es Jorge y después Ana María y María del Mar. Y después ya voy a empezar a cambiar los órdenes. Jorge, por favor. Gracias, Maite. Encantado de, aunque sea virtualmente, espero que presencialmente pronto, después de tanto tiempo. Bueno, yo había pensado que quizás, si me vale entendiendo de tu pregunta, es poner un poco en contexto, ¿no? Es decir, se habla mucho de digitalización en los últimos tiempos, y yo creo que lo primero es qué hay detrás. O sea, que cuando hablamos de digitalización, ¿qué es? Yo diría que básicamente es una automatización de algún tipo, de carácter tecnológico, ¿no? Yo diría que hemos vivido algunos cambios. Diré cómo luego os diré algunas pautas que yo creo que son fundamentales a la hora de hacer que una tecnología sea eficaz. Pero antes, yo creo que estamos en un falso paradigma, el famoso high touch, que es uno contra el otro, ¿no? High tech versus high touch. En realidad es un falso dilema. Es decir, las organizaciones siempre están como pensando, dice, bueno, voy a digitalizar
pero la persona es lo importante, ¿no? En el fondo ya estás diciendo que parece que la tecnología lo que va a hacerte es alejarte de las personas, ¿no? Y yo creo que es, como digo, un dilema falso. Es decir, todas las acciones que se hagan en el ámbito de la automatización, y ahora hablaré de procesos y procedimientos que ha dicho José Manuel, tienen que tener en el centro dos cuestiones, que es la persona dentro de la organización, dentro de la estrategia y dentro de la cultura corporativa y de sus valores. Entonces, yo creo que si uno mira cuál ha sido la evolución de la función de recursos humanos durante los últimos 30 años, la tecnología ha caminado muy de la mano de los procesos que se han ido implantando, ¿no? Es decir, si miramos desde las primeras épocas de la democracia, al principio era administración de personal, eran jefes de personal, y lo que se hizo básicamente es automatizar procesos de nómina, que no eran procesos, que eran los sistemas de nómina, y también los aspectos relacionados con la propia administración, calendarios, vacaciones, todo lo que tenía que ver con el trabajo administrativo, que era lo que más ocupaba a los departamentos de recursos humanos, ¿no? No voy a contaros todo el proceso histórico, pero es evidente que hoy hemos avanzado pues, desde el momento de las relaciones laborales, el momento cuando se empezó a hablar del reclutamiento y un poco la formación, hasta momentos actuales en el que estamos hablando pues, de temas pues, más de competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, y el desarrollo estratégico de las personas dentro de la organización, ¿no? Todo eso ha requerido, cada implantación de cualquier proceso de ese tipo ha requerido una doble automatización, una la propia del sistema y otra la propia para tener recursos y tiempo para las cuestiones importantes. No sé si os acordáis del modelo de Ulrich, que hablaba de que recursos humanos debería tener cuatro grandes ventanas: partner estratégico, agente del cambio, experto administrativo y abogado del empleado, ¿no? Es decir, si uno mira cuál ha sido el devenir de los departamentos de recursos humanos, es verdad que hemos mejorado. Al final yo siempre digo que todo lo que automatices en la parte de experto administrativo es tiempo que puedes dedicar después a ser agente del cambio o partner estratégico, y que el proceso es como sigue, ¿no? Y también de abogado del empleado en los temas que tienen que ver con la colectivización de las cuestiones pues, que tienen que ver ahora, pues, por ejemplo, la felicidad del empleado y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, claramente la automatización de lo que llamábamos procedimientos al principio y políticas hacen liberar recursos de cualquier tipo, bien sean de tiempo, o bien de capacidades, o bien de talento, para dedicarnos a las cuestiones donde debemos avanzar más y donde realmente las nuevas organizaciones nos lo solicitan, que es básicamente en agente del cambio y partner estratégico. Dicho esto, yo creo que en la automatización hay, y esto es una opinión muy elaborada personal, ¿no? Hay como 4 grandes P's, yo diría, por buscar algo memotécnico, ¿no? Lo que yo llamo la parte tecnológica, el ámbito productivo. El ámbito productivo está basado en la productividad, es decir, antes utilizábamos, y la eficiencia, antes utilizábamos X para hacer esto, las típicas tareas administrativas que se hacían manualmente, y ahora las hemos digitalizado, ¿no? Las hemos automatizado. Eso es una visión, en mi opinión, del ámbito productivo. Es decir, lo que hacemos es eficienciar nuestro trabajo, nuestras labores, bien sean, ya digo, administrativas, de agente del empleado, de abogado del empleado, etc. Después, las otras 3 han ido entrando en nuestra vida, yo diría, ¿no? Ya forman parte las otras 3 P's. La segunda P es la que yo llamo proyectiva. Es decir, hay muchos datos que ya manejamos, incluso dentro, pues por acordaros de los ERPs o los grandes sistemas de nómina, en el fondo ya por ejemplo, hacíamos proyecciones de lo que íbamos a gastarnos en salarios o lo que íbamos, o el headcount que íbamos a tener. Es decir, esto forma parte de la proyección de los proyectos donde trabajamos. Y eso nos permitió tener una voz mucho más cercana dentro de los comités de dirección, porque ya éramos capaces, el cálculo de los sistemas de compensación y beneficios, los incrementos, es decir, todo eso se ha automatizado y lo tenemos ya dentro de nuestro sistema, ¿no? Hay una parte que es más reciente, que yo la llamo la predictiva. Es decir, son aquellos datos que nos permiten predecir lo que nos va a pasar.
Y eso, pues ahí es donde entran los algoritmos, el Big Data, todos estos temas del Business Analytics. Y ese es un punto donde realmente ahora se está trabajando también, ¿no? Y hay una cuarta parte que yo diría que es la más novedosa, pero que también la hemos estado haciendo durante mucho tiempo, pero que la digitalización y la automatización de procesos nos ayuda, que es la parte prospectiva, es decir, ¿qué nos va a pasar? Hablamos ahora mucho de las nuevas formas de trabajo, de cómo relacionarnos, es decir, en el fondo, muchos de los datos que estamos viendo y que estamos utilizando en el día a día nos ayudan en cierta medida a prospeccionar hacia dónde vamos. Es los modelos de escenarios, es decir, eso nos ayuda a tener una buena base de datos. Es decir, esas son las 4 grandes. Y ya por terminar, que me estoy pasando de tiempo, yo diría que hay como 4 grandes elementos que se resumen en uno, como los mandamientos, que es, para que una tecnología eficaz, yo diría que tiene que cumplir 4 requisitos, ¿no? Uno, que es esté conectada con la estrategia y la cultura. Yo creo que muchas veces en las organizaciones se abordan procesos de digitalización que no están realmente conectados. Y diría que incluso en algunos casos los propios departamentos de recursos humanos están más preocupados de la herramienta X que queda muy chula y la app no sé cuántos, que en realidad ni lo sienten los empleados, ni está conectado ni con la estrategia ni los valores corporativos. Y eso es un riesgo, porque eso no produce un efecto neutro, produce un efecto de evolución sobre la tecnología y sobre la aceptación de los procesos dentro de la propia organización y de las personas que la componen. Es importante reconocer las prioridades. Pues vamos a ver, ¿qué es lo que realmente nos ayuda a ser departamentos con mayor valor añadido? No nos despistemos, las prioridades deben estar bien marcadas. Después, como tenemos tantas cosas que hacer, hay que discernir lo que es lo adecuado, es decir, qué herramientas usamos, cómo las usamos y hasta dónde llegamos. Yo siempre pongo el ejemplo de que para hacer una multiplicación sencilla no merece la pena poner una tabla de Excel dinámica. Pues hagamos con una calculadora, pues aquí lo mismo. No hagamos grandes inversiones sobre herramientas que no corren y que no son entendidas, ¿no? Y después la última parte es distinguir, como tenemos tantas cosas que hacer, dónde y cómo aplicar nuestras fuerzas y nuestros recursos, que son limitados. Esas son las 4 grandes áreas que a mí me parece que para que la tecnología sea eficaz dentro. Y hay una quinta, que es el resumen, el mandamiento final, que es tratar de combinar estas 4 de la mejor manera posible, ¿no? Después hablaré ya en algún turno, Maite, sobre lo que has comentado de las grandes organizaciones, las medianas organizaciones y algunas cuestiones que se están produciendo que yo creo que están distorsionando un poco el mundo de la digitalización. Así que nada, cedo la palabra, salvo que alguien quiera hacer algún comentario al respecto. Será un comentario interesantísimo. Si es que tú y yo tenemos que debatir más, que esas cosas a mí me gustan. Yo soy muy crítica. Bueno, de hecho el otro día leía el último estudio que he leído de la Fundación Factor Humà en Barcelona sobre pues, hacia dónde va recursos humanos y sigue atascada en procesos administrativos. Hasta un 25% de su tiempo se va en procesos administrativos. Eso en pleno boom de la transformación digital y que no es nuevo porque ya llevamos hablando de eso desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es para hacérselo mirar. Vamos ahora con Ana María. ¿Cómo empezasteis vosotros esa reflexión inicial para emprender el, no sé si largo, pero desde luego inacabable camino de la transformación? Buenos días. Pues recuerdo cuando me dijo José Manuel cómo se llamaba la webinar, cómo digitalizar los recursos humanos sin perder el norte, me veía muy reflejada, ¿no? Y a veces pues lo visualizo como cuando hice la reforma de mi casa, ¿no? Tenía que tomar muchas decisiones de las cuales pues no controlaba de esos temas, tenía que planificar, que priorizar, de repente mientras estaban tirando una pared me decían, oye, ¿dónde ponemos este enchufe que yo no conocía? Compraba muebles, no lo hacía, bueno, al final yo creo que de lo que se trata es de planificar, se trata de tener un objetivo claro y se trata que la dirección nos apoye y nos apruebe el proyecto. En estos momentos en mi compañía, que imagino que igual que en la mayoría, estamos viviendo muchísimos cambios. Tenemos unos equipos que están compuestos por diferentes generaciones además que tienen intereses muy diversos, sus competencias digitales también son muy diferentes, donde además estamos inmersos en un mercado en el que la respuesta es inmediata, nos están acostumbrando también a que las distancias ya son una pérdida de tiempo.
nuestras empresas como nuestros empleados nos piden que un trabajo más colaborativo, pues yo creo que es ahí donde la tecnología nos debe acompañar a dar solución a estas necesidades que nos están surgiendo en las empresas y sobre todo a nuestros empleados, ¿no? Y luego, claro, viene el momento, como bien comentaba Jorge, de elige la tecnología, es decir, ¿y qué prioridad le damos? Te vas al mercado y, claro, hay un abanico inmenso, ¿no? Y una variedad tremenda, ¿no? Y además va variando todo muy rápido, ¿no? La tecnología. Y ya no solamente con muchas herramientas, sino es que además pues está la inteligencia artificial, los chatbots, la realidad virtual, la robótica. Bueno, al final, ¿por dónde empezamos y cómo priorizamos? Pues volviendo un poco otra vez, ¿no?, a cómo no perder el norte, la brújula a lo mejor nos ayuda, y cuáles son, desde mi punto de vista, los 4 puntos cardinales importantes que deberíamos tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Por un lado, como también decía Jorge, que esté alineado asegurarnos que está alineado con la estrategia de la compañía es fundamental. Que además cumpla con los intereses de la empresa como de nuestros propios empleados. Tenemos que valorar también el impacto, no solo el impacto económico, también el impacto de esa implantación. Y por último, que nos aseguremos que está centrada en las personas, es decir, que sea una tecnología inclusiva, que sea fácil, que sea personalizable, que sea sencilla y que sea lo que cumpla con las necesidades, ¿no?, que tienen estos empleados, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades con las que mi empresa o con las que yo me estoy encontrando, ¿no?, en la compañía? Principalmente son 2. Una es la resistencia al cambio, ¿no? Si quiero seguir haciendo las cosas como ya las vengo haciendo, no quiero cambiar. Y por otro lado, el cambio de perspectiva, es decir, no siempre estamos acostumbrados a que lo que yo creo que mis empleados quieren y lo que a mí me viene bien como usuario coincide con lo que el empleado nos está solicitando, y no siempre coincide. Entonces, ese cambio de perspectiva también nos cuesta. ¿Qué palancas estamos utilizando nosotros en la empresa para poder paliar esto? Bueno, por un lado, estamos desarrollando a nuestros líderes en competencias que les ayude a que cuando lleguen estos retos lo puedan solucionar con éxito. Por otro lado, implicamos a cuanto más personas en la empresa para poder tener embajadores y nos ayude a que esta implantación tenga más éxito. Por otro lado, también lo que hacemos es, disculpadme, por otro lado también estamos asegurándonos a que se adapte a la tecnología y a que se adapte a nuestro usuario en lo más posible, y luego formamos mucho, queremos acompañarles en ese camino. Lo que queremos es que cuando se ven con una herramienta, una tecnología, algo diferente, que no se sientan solos, que esas incertidumbres, esos miedos, pues que se sientan acompañados con nosotros, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios con los que nos hemos encontrado? Bueno, pues los beneficios principalmente es que hemos mejorado la experiencia de nuestros empleados y que somos más eficientes. Os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en la captación del talento, con las videoentrevistas, pues mejoramos la experiencia de nuestros candidatos, porque el candidato se asegura antes de venir a nuestra compañía que es su empresa, que es su puesto, y que, oye, pues le merece la pena ya desplazarse a nuestras oficinas, ¿no? Y por otro lado, nosotros somos más eficientes porque nos ahorramos también, ¿no?, ese tiempo. En cuanto a la contratación, por ejemplo, pues con la firma digital. Nosotros somos una empresa de recursos humanos y en época de pandemia, de no tener esto como otras muchas herramientas, nos hubiese paralizado la compañía. Entonces, bueno, pues nos ha ayudado, ¿no?, en ese momento. Por ejemplo, en el momento de onboarding, nuestro portal de onboarding nos ayuda a mejorar la experiencia de nuestros empleados, porque en ese momento, ese momento de dolor donde lo que siente el empleado es inseguridad, incertidumbre, se va a cumplir lo que me han dicho, nos adelantamos a darle información sobre nuestra empresa, los pasos que va a seguir, incluso conoce a sus propios compañeros antes de incorporarse a la compañía, ya desde su casa, incluido con la firma digital y todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, ahí le damos confianza, le damos seguridad. En el momento de la formación, por ejemplo, pues las plataformas colaborativas nos ayudan muchísimo a que nuestros compañeros concilien mejor
pero además como empresa nos ahorramos muchísimo coste. Nosotros estamos distribuidos a nivel nacional y también en Portugal, y esos desplazamientos que conllevan los gastos, ¿no?, desde las dietas, los viajes, el hotel, pues nos ayuda, ¿no? Y bueno, en cuanto al desempeño, pues nos facilita muchísimo, ¿no? Nos lo simplifica todo el proceso, y luego tenemos KPIs que nos ayudan a tomar decisiones de una manera rápida y más efectiva. En conclusión, nosotros tenemos pues nuestros procesos de recursos humanos, la mayoría están acompañados con tecnología, y esto nos está ayudando a mejorar la experiencia del empleado, como también a ser más eficientes. ¿De qué volumen de empleados hablamos, Ana? Pues en total nosotros seremos unos 4.000 aproximadamente. Vale. Ahora vamos a pasar a conocer entonces a María del Mar, el caso de María del Mar, y empiezo por preguntarte cuál es el volumen de empleados para entender ahora todo lo que nos vas a contar, el por qué empezasteis, por dónde empezasteis y por qué seguisteis, por dónde seguisteis. Pues a ver, nosotros somos una empresa multinacional, pero lo que es la sede en España, nosotros tenemos 245 empleados fijos actualmente. Entonces, claro, bueno, en comparación con, como decía Ana María, con esos 4.000, nosotros cuando nos planteamos el tener un software de recursos humanos, en este caso cambiamos, porque nosotros cambiamos de aplicación, la que teníamos, pues queríamos también dar un paso mirando las necesidades de la tipología de usuarios que podíamos tener. Nosotros, bueno, somos una empresa de investigación y nos movemos en un sector pues muy innovador, pero al mismo tiempo pues estamos muy ligados al sector. Nuestro sector es el sector agro, y tenemos perfiles pues muy distintos. Tenemos desde doctores hasta un perfil de compañeros que trabajan en las fincas de investigación y, bueno, no tenían un correo electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, teníamos que atender también esas necesidades, esos usuarios a los que le íbamos a pedir, ¿no?, que hiciesen un esfuerzo enorme de digitalizarse o de digitalizar determinados procesos que habíamos llevado de una forma mucho más en papel. Al mismo tiempo puede ser como más cercana, ¿no?, el estar acostumbrado a llegar a la oficina y presentar la baja o una solicitud de vacaciones. Entonces, bueno, era un esfuerzo enorme también para ellos. Y ese fue realmente nuestra principal preocupación, el encontrar una solución que pudiese adaptarse a todos los perfiles que teníamos de usuarios. Porque al final, desde el área de personas, ellos son nuestros clientes. Sin ellos no podríamos hacer ningún tipo de cambio o ni siquiera hablar de una digitalización. Si nuestros usuarios no van a seguirnos, no van a hacer nuestros procesos, los procesos que les proponemos, pues no tiene ningún sentido. La digitalización realmente no existiría sin ellos. Yo creo que al final es el objetivo, ¿no? Desde el área de recursos humanos nosotros digitalizamos para ser más eficientes en nuestros procesos, pero tenemos que enfocarnos en que nuestros procesos son los suyos, ¿no? Al final son los procesos de los usuarios, de los colaboradores, los que facilitan la vida al final a las personas que estamos dentro del área de recursos humanos. En esa facilitación, si quieres, pasamos al segundo nivel de conversación, que ya es más aterrizado, que es hablar de cómo la digitalización de recursos humanos ayuda en esa parte administrativa que decíamos al principio, que decíamos al citar ese estudio, cómo os ha ayudado a vosotros a digitalizar pues, temas como el registro de la jornada, por ejemplo, o la solicitud de vacaciones, las bajas médicas, todas estas cosas que quitan mucho tiempo a recursos humanos y que la tecnología sí que puede hacerlos mucho más eficientes. Sí, está clarísimo. Bueno, al final, antes José Manuel y Jorge, ¿no?, hablaban de la digitalización y de la automatización de determinados procesos, porque yo siempre digo, ¿no?, digitalizar es un término muy amplio y llevamos muchos años hablando de transformación digital, ¿no? Y algo que también se ha dicho, pero cada empresa, por ejemplo, Ana María viene de una empresa totalmente diferente a lo mejor a la nuestra, cada empresa tiene que saber llevar el pulso, ¿no?, de la digitalización, porque tenemos estrategias y necesidades muy distintas, con lo cual nuestra digitalización obviamente también es diferente. Y
Y tenemos también que, como empresa, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Somos muy cuidadosos, ¿no? con el impacto que va a tener cualquier tipo de cambio en nuestros colaboradores. Y hay veces que, siendo, desde mi punto de vista personal, me encantaría pisar el acelerador, ¿no? y digitalizar mucho más rápido en algunos casos, pero también somos conscientes del impacto que tienen estos cambios y hay que saber también cuáles son nuestras necesidades y ir paso a paso, que tiene mucho que ver con el titular de hoy, ¿no? De no perder el norte, de atender nuestras necesidades, de atender nuestros usuarios y no digitalizar a toda costa, ¿no? Tener aplicaciones por tener o tener sistemas que al final no están siendo productivos o no le estamos sacando el partido suficiente. Eso es es... un poco, Sí. perdona, Maite, no, que añadiendo un poco un comentario a lo que está diciendo Marc, que me parece fundamental y muy importante, ¿no? Y es un poco lo que comentaba Jorge en su speech, que la digitalización tiene que estar unida a la estrategia de la compañía y a lo que somos y cómo queremos ser y lo que necesitamos hacer. O sea, digitalizar por digitalizar o tener soluciones y herramientas que no están acorde con la cultura, con la estrategia de la compañía. O sea, hay que unificar objetivos, ¿no? La digitalización tiene que unirse a los objetivos empresariales porque si no, ni es útil ni es práctica. De nada sirve tener, no sé, el superordenador si no sabes usarlo o no puedes. Entonces, o la supertecnología. Entonces, hay que poner mucho el contexto, ¿no? De lo que soy, de lo que necesito como compañía, de qué áreas o qué procesos puedo mejorar y hasta dónde los puedo mejorar. Y evidentemente también algo que ha comentado Ana María, que a mí me ha encantado, que es el acompañamiento, todo el proceso a las personas para que la digitalización sea más eficiente, ¿no? Porque si nosotros digitalizamos y solo el equipo de IT o el equipo líder que se dedica a ellos es quien conoce, quien sabe y quien maneja, pues vale, me parece muy bien, pero como no lo traslades adecuadamente a tu organización, a tus personas, les acompañes con procesos formativos, con dinámicas de grupo, con, oye, ¿qué os está pareciendo? ¿Podemos incorporar alguna mejora? ¿Podemos configurarlo de otra manera para que sea mejor el procedimiento o el proceso internamente? O sea, que es todo, bueno, pues todo un proceso y todo una gestión que hay que hacer que involucra, bueno, pues a muchas áreas de la organización, a muchas personas y hay que hacerlo, pues evidentemente, teniendo en cuenta los objetivos que tenemos empresarialmente y estratégicamente, ¿no? Ya me está llegando alguna pregunta de los asistentes. ¿Queréis intervenir alguno, Jorge? Sí, bueno, Sí. tenía dos cosillas de aquí para aterrizar, ¿no? Hace unas semanas leí una noticia que decía que va a haber una ley en la que la atención al cliente telefónica te tiene que atender en 3 minutos. Entonces, mi primera reacción fue, qué mal estamos, ¿no? Es decir, las grandes corporaciones, es decir, si ves la lista de la insatisfacción del cliente y al fin y al cabo las personas y la organización son los clientes de recursos humanos en un ámbito o en otro, cuanto más tecnología hay, cuantos más procesos tecnológicos han implantado las grandes corporaciones, más insatisfechos se sienten los clientes. Entonces, y llegamos a la conclusión de que vamos a poner por ley que nos tengan que atender en 3 minutos. Si el tema no está si me atienden en 3 minutos o no, sino realmente si me atienden bien, ¿no? Si miramos en el mundo, lo digo por conectarlo con lo que hablabas antes, Maite, de las grandes empresas y las empresas grandes, ¿no? Hay empresas grandes y grandes empresas. Y no todas las empresas grandes son grandes empresas, ni todas las pequeñas empresas son empresas pequeñas, y las empresas pequeñas a veces son grandes empresas, ¿no? Es más, yo te diría que en el mundo de la tecnología, quienes están más aterrizados yo también que sí. es en las organizaciones que podríamos llamar intermedias. Es decir, y es donde yo tengo quizás más experiencia en los últimos años, ¿no? Entonces, había una pregunta sobre cómo convencer a los de finanzas, que a veces, bueno, yo creo que
siguiendo con lo que había desarrollado del productivo, prospectivo, predictivo, yo diría, dependiendo de cuál sea la inversión, que no el gasto, que vamos a hacer, si es productivo, no hay que darle explicaciones a nadie, simplemente es mejor para la compañía y podemos sacar unos números nosotros y decir, esto nos va a granjear este resultado y nos va a poner en mejor disposición. Si es alguno de los otros, pues eso, partner estratégico, primer ejecutivo de la compañía y debatir el concepto. Después ya debatiremos la herramienta, pero lo primero hay que debatir el concepto. Una recomendación que yo le hago a todas las personas de recursos humanos, no entréis en el debate de la herramienta, de la política, del procedimiento, de lo que sea. Entrad en el debate del concepto. Oye, ¿estamos todos de acuerdo en que este es el concepto? Bien, ya vendremos con la solución más adecuada. Eso es fundamental. Otro de los temas que me parece importante es, tenemos la tendencia a pensar en gasto y no en inversión. Entonces, hagamos el esfuerzo nosotros internamente para después convencer a los demás de que todas las acciones que nosotros realizamos tienen que ver con la inversión, no con el gasto. Hay gastos, pero están basados en una inversión. Y yo creo que eso nos ayuda bastante, ¿no? Y después, pues algo con lo que venimos hablando, es decir, tú decías, Maite, antes del factor humano, yo llevo siguiendo muchas organizaciones desde hace tiempo. Hace 15 años, el tiempo que dedicaban los departamentos de recursos humanos a labores administrativas, a lo de experto administrativo de Ulrich, era el 34% en media, y hoy están entre el 22 y el 23% como mínimo. Es decir, claro, si miras 15 años, casi 20, y solo cuando se nos ha llenado la boca de digitalizar, pues es claro. Un poco desolador, Jorge. Bueno, es decir, hay un estudio de Cranfield que en España lo hacía, esa de que hablaba de la función de recursos humanos cada 10 años, y yo dejé de leerlo porque es que la verdad es que a veces te deprime un poco, ¿no? No, mejor que no. Pero es que en el fondo la realidad es que las organizaciones han cambiado bastante poco. Y al fin y al cabo nosotros también en ese sentido somos un poco servidores de las organizaciones a las que servimos, ¿no? Entonces yo diría que bueno, eso es importante. Entonces sí, creo que ese es un aspecto fundamental, ¿no? Es decir, entender en cada momento, por ejemplo, de las prioridades en los estudios. Jorge, ¿me permites que te interrumpa para que no se me pase una pregunta? Sí. Que es que la ha hecho Elías al hilo de lo que tú estás comentando, ¿vale? Dice, si los números salen bien, la primera barrera está superada, pero luego viene lo peor, que es argumentar contra prejuicios subjetivos con quien tiene al final que darte ese apoyo ejecutivo. Y la pregunta es para ti, pero es para todos. O sea, si os habéis tenido que enfrentar a ese debate con el que decide y cómo lo habéis hecho. Bueno, si es un prejuicio subjetivo es fácil de romper, porque lo que hay que poner es un juicio objetivo. Entonces, esos son fáciles. Yo creo que el mayor secreto, y de verdad que no, nadie ha dicho que sea fácil, pero yo creo que lo más importante es ser la persona de mayor confianza del primer ejecutivo de la compañía. Ese es nuestro gran reto. Es decir, yo siempre digo que tiene que haber complicidad. O sea, nosotros como directivos de recursos humanos, yo ahora que estoy en otra función, pero que en muchas organizaciones pues estoy participando en comités de dirección como un miembro más y tal. Es decir, ganarnos la complicidad. Y cuando digo complicidad, es decir, cuando el de finanzas habla con el consejero delegado, con el presidente ejecutivo, con el director general, habla de números. Cuando habla el de compras, habla de compras. Cuando habla de operaciones, habla de operaciones. Nosotros hablamos de personas y tenemos que asegurarnos de que somos capaces de tener un criterio profesional en el que el primer ejecutivo confíe. Y entonces necesitamos conversaciones de complicidad. Y no se trata de ir a jugar al pádel juntos, ni de jugar al golf, ni de nada, sino de simplemente tener conversaciones profesionales de complicidad, de que conocemos a las personas y que conocemos la mejor manera de gestionar a las personas. Yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo de complicidad y de entendimiento del negocio. Otras de las cosas que me encuentro, y ya no voy a hablar más durante todo el tiempo, es decir, no se trata de que sepamos todo lo que se hace en la organización, sino los flujos de cómo se hace. Tenemos que cada vez que vayamos a debatir algo, explicar cuáles son las ventajas para la organización.
no cuáles son las ventajas para el Departamento de Recursos Humanos o para un colectivo determinado. ¿Dónde está la conexión con el negocio? Y esa es una conversación que en cuanto la tengas con el primer ejecutivo de la compañía y lo vea, va a ser tu primera adalid y tu primer defensor y te va a apoyar al máximo. No hay cosa más frustrante que tener un primer ejecutivo que no esté convencido de que las personas son importantes en la organización, pero porque eso nos pone en una situación muy débil y muy delicada y de tener que hacer esfuerzos sobrehumanos a veces para conseguir cuestiones que son muy simples y muy sencillas. Entonces, bueno, es decir, ya digo que no digo que sea fácil, pero que yo creo que debemos poner más foco en eso. Hay una cosa que habéis dicho tanto Ana María como María del Mar, que es poner eso, a las personas en el centro, y en concreto me ha gustado la palabra, creo que ha sido de María del Mar, ser cuidadosos con el impacto en los colaboradores en estos procesos, ¿no? ¿Cómo se consigue, y hablando de algo muy concreto, que utilicen una herramienta como es un autoservicio del empleado? Desde mi punto de, mi experiencia es lo que os comentaba anteriormente, es principalmente que ellos noten que va a cubrir sus necesidades, estar alineados con ellos, que sea de su interés y por otro lado que sea fácil para ellos, pero sobre todo ese acompañamiento, ¿no?, que antes comentaba, formarles y ayudarles, que vean qué ventajas van a tener. Pero sí que es verdad que a nosotros nos está resultando a veces muy complicado. Depende cuál sea la herramienta, ¿no? También es cierto, depende de la tecnología, depende de qué momento estemos viviendo, no podemos generalizar, pero claro, quizá me voy a los que son más complicados, ¿no?, para nosotros. Y el que está siendo más difícil es justamente porque yo creo que no ven esos beneficios. Cuando ya lo empiezan a ver, es cuando ya nos acompañan y podemos seguir avanzando en esa implantación. Entonces, yo creo que es importante primero involucrarles desde el principio, que la sientan suya, que sientan que sus necesidades van a estar cubiertas y ahí acompañarles cuando se enfrentan ante una situación nueva, porque yo creo que muchas veces es miedo a no saber cómo se utiliza y es más fácil seguir con tu rutina. Estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, entonces cambiarla es difícil hasta que no empiezas poco a poco. Entonces, para nosotros hemos apostado mucho por ese acompañamiento y esa mejora continua también, hemos apostado mucho por ello, para adaptarla a sus necesidades. Oye, vale, pues si esto no te sirve, ¿cómo quieres que la hagamos? ¿Cómo podemos, ¿no?, llegar a ese punto, ¿no? Que también es cierto que tenemos que pensar en nuestro negocio, en nuestra compañía, también nos tiene que servir a nosotros, ¿no?, como empresa para ayudar al negocio, pero por supuesto también muy ligado a las necesidades del usuario, de nuestro empleado. Y en vuestro caso, Mar, porque claro, la tipología de empleados que decís que tenéis es que es muy diversa, el tipo de compañía también es totalmente diferente. ¿Cómo hacéis para que ese portal coja la velocidad adecuada? Creo que al final es un poco también marketing. A mí me gusta utilizarlo porque creo que en recursos humanos deberíamos utilizarlo más, hacer un buen marketing interno y saber vender, ¿no?, lo que realmente estamos convencidos de que es bueno para la empresa, es bueno para el colaborador y es bueno para recursos humanos. Entonces, que tengamos la capacidad de saber vender eso, pero también cuando hablamos de cualquier tipo de aplicación, que lo hagamos también de una forma sencilla, porque al final no es su tarea principal, no es su objetivo el poner cierta información en un proceso determinado. Entonces, si se lo hacemos sencillo, fácil para el usuario, creo que va a ser al final el proceso va a tener más sentido para ellos y va a ser más fácil que podamos engancharlos, ¿no? Y luego, pues también, como decía Ana María, al final el servicio que le demos al usuario de atención tiene que ser excelente. Yo siempre digo también que cuando hablamos de analizar, ¿no?, y argumentar, más allá de la estrategia que tenemos que tener o de los objetivos, necesidades y alinearlo todo eso, también si hagamos una reflexión desde recursos humanos, si vamos a ser capaces de tener los recursos y el tiempo suficiente para acompañar todo eso. Si desde recursos humanos no vamos a tener esa capacidad, es mejor parar y hacer las cosas paso por paso o no adentrarnos en ese cambio, porque recursos humanos tiene que estar ahí presente con las dificultades que pueda tener el usuario.
Me parece un muy buen punto este que aportas, el de la honestidad, de saber hasta dónde se puede llegar y hasta dónde tienes que plantearte hacer una reflexión de lo que has hecho y de cómo puedes hacerlo mejor, ¿no? Y no ir al tuntún. Yo, si me permites, Maite, me gustaría dar algunas pequeñas pinceladas también para las personas que nos están escuchando, relacionadas en el sentido, bueno, lo que intento trasladaros es qué características debe de tener una tecnología en líneas evidentemente muy generales, porque insisto que hay que mirar cada detalle, hay que mirar la problemática de cada cliente, pero yo creo que existen algunas características generalizadas en la digitalización que se deben de considerar a la hora de seleccionar un proveedor que te va a ayudar en todo este proceso de digitalización. Y yo creo que hay 3 componentes fundamentales, ¿no? Una es que sea capaz de garantizar la seguridad de la información. O sea, no podemos olvidar que los procesos de digitalización en el ámbito de la gestión de las personas, al final, lo que estamos manejando son datos de personas que son datos muy importantes y muy sensibles. Con lo cual, a la hora de evaluar qué tecnología incorporo a mi organización, creo que es muy importante valorar y evaluar bien el tema de la seguridad de estas informaciones, cómo están acometidas para bueno, pues no tener vulnerabilidades, ni tener fallos, ni tener nada de esto. De otro lado, yo creo que es importante, también lo ha estado comentando tanto Ana María como Mar en sus organizaciones, es que esta tecnología tiene que ser sencilla, por 2 aspectos fundamentales. Por la usabilidad del sistema, o sea, si tú al final pones una tecnología dentro de una organización que no tiene una cierta sencillez en su forma de usabilidad, que no es friendly, que no es fácil de manejar, pues es evidente que estás poniendo en una posición muy débil a la organización que está implementando tu tecnología, con lo cual la sencillez y la facilidad de uso creo que es algo bastante importante, ¿no? Además, poder hacer que esta tecnología sea, que tenga mis colores corporativos, que sea muy cercana, ¿no? Que lo sientan como propio dentro de esa organización, pues me parece que es un factor que también es determinante, ¿no? Y el otro factor que a mí me parece importante, dos temas también que me parecen bastante importantes, está en la capacidad del servicio de soporte que tú puedes dar a estas compañías que han apostado por tu tecnología. Tener un soporte adecuado es muy importante para solucionar su problemática del día a día si se encuentran bueno, con cualquier tipo de consulta, de duda, de lo que sea, el poderles facilitar una respuesta lo más rápido posible y el tener un acompañamiento en todo el proceso, incluso también a la hora del despliegue que haga la organización, es decir, poder ofrecer a tu cliente, oye, si necesitáis os podemos acompañar, aunque evidentemente ellos conocen mucho mejor sus equipos y sus personas y son mucho más capaces, sin lugar a dudas, de trasladar los componentes que quieren trasladar relacionado con esa digitalización. Y el otro punto que a mí me parece muy importante también es la capacidad que tiene una compañía que distribuye tecnología digital de hacer mejoras y adecuaciones en sus productos de tal forma que te sirva a lo largo de bueno, pues del tiempo de la organización. No digo que te sirva infinitamente para toda la vida, pero bueno, que estés de alguna forma casándote con un proveedor que veas que tiene capacidad de crecer en funcionalidades, en módulos, en nuevas funciones, en ayudarte en otros ámbitos. Yo creo que esto es algo importante a la hora de decidir, bueno, de decidirse por una compañía, por otra compañía, por una digitalización o por otras, ¿no? O sea, productores, como sabéis, existen muchos en el mercado, pero no todos hacen las cosas de la misma manera, ¿no? Y yo creo que esto es importante de evaluar y valorar a la hora, perdón, de tomar una decisión respecto a una tecnología o a otra. Hay una... Perdona, Jorge, ¿querías intervenir? Sí, bueno, quería contestar a una de las preguntas que estaban quedando por ahí un poco contestar, ¿no? Acércate más al micrófono, porfa. Sí, bueno, un tema que no hemos abordado, ¿no? Hemos utilizado
procedimientos y procesos. Y a veces lo utilizamos de forma indistinta. Voy a tratar de clarificar porque yo creo que la mayoría de esas preguntas, por concretarlas, es un procedimiento. Un procedimiento es una política, una regulación. Es decir, es algo donde no interviene el empleado, por decirlo de alguna manera, o el receptor final, el cliente interno final. Es decir, una política de compensación, una política de bajas, una política de permisos, de vacaciones. Esos son procedimientos. Es decir, no es necesaria la intervención del empleado que va a ser receptor o no es tan necesaria. Lo demás son procesos. ¿Y qué diferencia un procedimiento de un proceso? Pues básicamente eso. Cualquier proceso que se ponga, sea tecnológico o de otro tipo, que vaya a afectar a las personas de una organización, lo primero que hay que hacer es tener un proceso de reflexión, de colaborativo, de participación de todos aquellos stakeholders, clientes internos, que van a ser o usuarios o receptores de esa política. Es decir, la digitalización, la automatización, yo siempre digo que las infraestructuras, lo que está debajo, puede ser todo lo complejo que tú quieras o que necesitéis. Es decir, no pasa nada. Es decir, hoy día se puede hacer casi todo en las infraestructuras. Pero el delivery, lo que le llega a la persona tiene que ser sencillo, tiene que ser simple, tiene que estar conectado con sus necesidades y tiene que estar conectado con la realidad de la organización. Y ese es el gran secreto. Es decir, de nada sirve. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Es decir, podemos diseñar una infraestructura de compensación variable, por decir algo, tremendamente compleja en la infraestructura, pero lo que tiene que ir a la persona que tiene esos objetivos es que entiende claramente cuáles son sus objetivos, cómo se les va a pagar, cuál es el proceso de evaluación y dónde va a llegar el final. Y eso tiene que ser sencillo y conectado. O sea, mis objetivos tienen que estar conectados con mi área de responsabilidad y con aquello que yo puedo manejar, no con lo que puede manejar otro. Y, por lo tanto, como en las organizaciones, tenemos las organizaciones más diversas del mundo, yo soy un poco reacio a pensar que las generaciones baby boomers son peores con los procesos tecnológicos que las generaciones digitales. Creo que depende. Creo que la COVID, por ejemplo, nos ha demostrado claramente que muchas personas muy mayores han sido capaces pues eso, de adaptarse a las tecnologías que nunca pensaron que se iban a hacer simplemente para ver a sus nietos y poder saludarlos a través de Zoom o de algo que para nosotros es muy habitual. Yo creo que hay matices, es decir, hay personas más capaces y menos capaces y por lo tanto las organizaciones tienen que dar las capacidades, tienen que dar los recursos a cada uno que necesiten para que todos los procesos sean diseñados de acuerdo con sus necesidades y sean usables de la manera más fácil posible, porque eso es lo que va a garantizar el éxito. El éxito no es una infraestructura compleja, el éxito es el uso adecuado y personalizado de cada uno, ¿no? Es decir, uno de los grandes fracasos de lo que hablábamos antes de las atenciones al cliente es que han dejado al 25% de la población española fuera. Es decir, mi padre, porque no quiere, no porque no pueda, no quiere pedir una cita previa de nada, ni al banco, ni a la compañía de electricidad, ni a la telefónica, por medios informáticos. Y entonces, pues bueno, lo que nosotros no podemos es dejar a nadie de nuestra organización a un 25, a un 30, a un 10%. Es decir, hay que buscar las maneras de que cada uno, en la forma que entienda, esté al mismo nivel de uso que cualquier otro. Uno con herramientas, pues uno puede conducir un Ferrari y otro tendrá que conducir un todoterreno, depende por dónde vaya, ¿no? Pues la tecnología de hoy nos permite hacer eso. Y ese es un gran reto que nosotros tenemos. No nos olvidemos de nadie de nuestra organización. Si es un proceso, hagamos participar en el diseño desde el inicio a todas las personas que van a ser receptoras de ello. Y ese es un esfuerzo adicional que hay que hacer, pero es garantía de éxito y no lo contrario. Esa es mi gran recomendación de eso. Utilicemos nosotros también la tecnología precisamente para diferenciar y discernir dentro de nuestros colectivos. No pensemos, yo se iba a decir otra cosa, no pensemos solo en los que voluntariamente se quedan fuera, dicen yo esto es que no lo uso porque no quiero. Pensemos también en los que la usan y la usan de manera desesperada, o sea, se acaban desesperando
en el camino, que somos muchos, con tecnología muy habitual, pero imaginaros en la implantación de una tecnología como esta. A eso, precisamente, yo creo que va el debate, que es otro debate que ha abierto también otra persona en el chat, y es el de la individualización. Igual que se individualizan las condiciones de trabajo, evidentemente a una herramienta como estas no le podemos pedir que se individualice, porque eso es costosísimo, pero sí podemos pedir lo que todos habéis comentado aquí, por ejemplo, Jorge, haciendo esos grupos colaborativos previos para ver qué se espera de esa herramienta, y lo que habéis comentado tú también, Ana María y María del Mar, que es preguntar, acompañar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, de verdad, es poner a la persona en el centro y a la cultura en el centro. Y lo demás son modas que te llevan a comprar la última herramienta de turno, que muchas veces, pues bueno, se nos queda guardadita en el cajón porque no hay manera de que la utilicemos bien y nos la utilicen bien. Vamos a ir ya terminando porque son y 27, y lo que me gustaría es preguntaros, pues bueno, ¿cómo? Pregunta obvia, pero que yo creo que puede ayudar a los que nos escuchan y a los que van a ver el vídeo a decidirse a emprender un camino similar, y es ¿qué beneficios habéis encontrado en este viaje? Ana y María del Mar, si quieres empezamos ahora por María del Mar. Bueno, a mí me gustaría decir, porque además he leído algo en el chat sobre el tema de la argumentación, cuando tenemos que argumentar el por qué digitalizar, porque tenemos una necesidad de digitalizar algunos de nuestros procesos o de nuestras formas de trabajar. Y yo diría, y es algo que me viene muy a la mente, ¿no? Siempre se habla de recursos humanos como un intangible. Hagamos tangibles recursos humanos. No es posible hacerlo si no es con datos. Claro. Cuando le hablemos a un financiero o a un directivo, lo que tenemos que trasladarle, si no es consciente de ello, que yo creo que bueno, creo que no es nuestro caso por lo menos, pero yo creo que los directivos al final también son conscientes de las necesidades que hay en la transformación y en el cambio digital. Pero hablemos de la necesidad que necesitamos datos. O sea, en recursos humanos para tomar decisiones que corroboren hacia dónde tenemos que ir, necesitamos datos, y eso no es posible si no tenemos herramientas que nos ayuden. De otra forma, es imposible hacerlo. Entonces, bueno, esa para mí sería una forma también de argumentar de qué forma, ¿no?, podemos estar en ese cuadro de ser estratégicos, de tener visión. Necesitamos los datos para poder tomar decisiones y medir y aportar, ¿no?, aportar a las organizaciones. De otra forma, imposible. Pero yo diría como beneficio ese, al final, que podamos tener la información digitalizada que nos ayude a ser más eficientes en nuestros procesos de recursos humanos, es el beneficio fundamental, que podamos enfocarnos en otras cosas, en acompañar a los colaboradores desde otro lugar, no en su gestión puramente administrativa, que le hayamos dado el poder a ellos de poder hacer sus propios procesos personales. Yo creo que eso es fundamental, que cuesta en algunos casos, sí, es posible, pero si los podemos acompañar una vez que se lanzan, para ellos es también un beneficio enorme, y nosotros podemos estar en otros lugares en los que somos necesarios, porque no siempre cuando hablamos de personas podemos hablar o tomar decisiones solamente con datos, ¿no? Es algo más complejo, pero en recursos humanos podemos acompañar desde otros lugares y no solamente con procesos administrativos. Tenemos mucho valor que dar a las empresas. Para mí ese sería el beneficio fundamental, y luego ya terminar un poco con el que busquemos, ¿no?, un partner en cualquier proceso de digitalización que no solamente sea la implementación. Para mí fue muy importante que no me dejasen sola el momento que lo hemos implantado. Ya parece que hemos salido, ¿no? Estamos en el aire, pero a partir de ahí somos nosotros los que tenemos que defender la herramienta, y para mí fue muy importante el poder contar con una atención al cliente siempre disponible, con una respuesta rápida y abiertos también a modificaciones, a cambios, a ser flexibles, ¿no?, en las nuevas necesidades, porque la transformación al final es una constante. No transformamos y digitalizamos hoy, sino que tenemos que estar continuamente mejorando, y tenemos mucho espacio todavía para seguir haciéndolo. Eso para mí es fundamental, que el partner nos acompañe y nos dé ese soporte durante todo el proceso. Una retroalimentación entre el partner y el cliente que es beneficiosa para ambos.
Ana María, en tu caso, esa pincelada final. Sí, yo quería reforzar lo que estaba diciendo Omar, es decir, al final es verdad que la tecnología nos debe quitar muchas tareas administrativas que en recursos humanos, como bien hemos comentado, nos llevaban muchísimo tiempo, para focalizarlo en personalizar con el empleado, es decir, dedicar a nuestro tiempo realmente a darle valor a esos empleados y poder dedicar ese tiempo a acompañarles y hacerlo todo, pues que entre la máquina y la persona no haya tanta distancia, es decir, que sí que tengamos esa tecnología, pero que a la vez tengamos ese tiempo que a lo mejor antes no teníamos para poder estar más cerca de nuestros compañeros, ¿no? Y mejorar su experiencia. Al final se trata de eso, ¿no? De estar a su lado, de mejorar sus experiencias y aquellos que necesiten más esfuerzo porque les resulta más difícil, formarles en competencias digitales o en acompañarles al principio para que no sientan esos miedos y poder afrontarlo, ¿no? Y si necesitamos durante un periodo de tiempo que vayamos mezclando, ¿no? Pues no sé, si no somos capaces de utilizar esa herramienta y seguimos con papel, vayamos un poco compaginando, ¿no? Y acompañando a cada empleado a lo que necesita, ¿no? No tenemos por qué meter esa herramienta de golpe, sino bueno, vayamos adaptándolo, ¿no? Y gracias a la tecnología yo creo que podremos tener ese tiempo y tenemos ese tiempo para poder ayudarles y con eso mejoramos su experiencia, desde luego. Muchísimas gracias. Pues vamos a ir terminando. No sé si José Manuel y Jorge queréis hacer una brevísima intervención, porque yo ya tengo el cierre perfecto que me lo han dado Ana María y María del Mar. ¿Me vais a permitir que cierre con ellas? Me parece perfecto. Yo creo que todos hemos aportado nuestro granito de arena y espero que haya sido interesante para todos los oyentes, ¿no? Sí, por dejar algo, hay que tener en cuenta los riesgos de la digitalización que se están produciendo también. El otro día estuve en una reunión y nada, es una anécdota, pero para reflexión. En unos premios sobre innovación en recursos humanos, una de las empresas premiadas era una empresa que se dedicaba a la felicidad de las personas, pero que había determinado que con el uso de las Zooms y todo esto te medían tu estado emocional simplemente con los rasgos de la cara cada vez que te conectabas, ¿no? Y claro, yo la pregunta que hacía es, bueno, eso es una invasión terrible del individuo, es decir, ¿yo quiero que me midan o quiero que no me midan? A mí me parece muy bien que la organización me ayude con psicólogos si los necesito, terapias o con gimnasia para si me encuentro mal, pero cuando yo lo diga, no cuando tú lo digas a través de unas medidas psicométricas y psicofaciales que digan, hoy no estás bien. Entonces, ojo, porque a ver si con la tecnología nos olvidamos de que la persona tiene que estar en el centro. Estás tocando un tema que a mí me encanta, sobre el que vamos a trabajar en breve mucho, además, porque ahí hay una parte jurídica que tiene que avanzar también. Y claro, visto lo visto, y avanza siempre tan lento, pero ya meteremos nuestras pullas para que eso vaya más rápido, porque si no, de verdad estamos vendidos en la tecnología. No quería dejar de comentarlo porque tenemos esa parte oscura que tenemos que ser cuidadosos y si perdemos el foco, seguramente nos estamos metiendo en aspectos nada recomendables, que además pueden ir en contra de la auténtica y sana digitalización. Exactamente. No os sintáis mal porque haya dicho que voy a cerrar con dos cosas que han dicho Ana y Mar, porque resumen en el fondo todo lo que se ha comentado en la sesión de hoy. Lo que pasa que, bueno, pues lo han dicho de una manera que es como el cierre, ¿no? Así como muy bonito, ¿no? Ana María ha dicho, dice, el valor de la digitalización es que nos permite estar en otros lugares donde los datos no llegan. Y Mar ha dicho que la digitalización también nos permite que entre la máquina, o sea, tener tiempo para que entre la máquina y la persona no haya tanta distancia. Yo creo que eso es de verdad. Ambas cosas resumen lo que tiene que ser ahora mismo la apuesta de un departamento de recursos humanos por digitalizar esos procesos que requieren atención, que son los básicos, además muchas veces de la experiencia de empleado, pero que de hacerse bien y de estar permanentemente actualizándose te permiten que esa experiencia de empleado en tu compañía sea la que tiene que ser o la que tú quieres que sea, porque te puedes dedicar a otros procesos en los que tu relación con el empleado es mucho más directa. Muchísimas gracias a los cuatro, ha sido un placer, yo me lo he pasado muy bien en este webinar y mira que hemos hecho muchos de transformación digital, pero reconozco que en este me he sentido muy a gusto.
Así es que yo sé que os conocía a 2 de vosotros, pero a vosotras 2, Ana y Mar, no os conocía. Ha sido un placer, la verdad. Igualmente, muchísimas gracias a todos. Pues lo dicho, como habéis estado además conectados hasta el final, los que os habéis conectado, gracias por vuestro tiempo, que a fecha de, no sé ya qué día es, pero finales de junio, pues es todo un poder, es todo un poder de gente pues, que tiene ganas, tiene curiosidad y que, hombre, que tiene que estar al día por lo que pasa en esta función de recursos humanos nuestra. Muchas gracias a todos y cuidaros mucho. Gracias, igualmente. Gracias, buen día. Gracias. Hasta luego, Muchas adiós. gracias a todos. Gracias.